Bienvenidos, muchísimas gracias por estar de nuevo en esta sesión acá. Vamos a continuar con el tema que veníamos desarrollando en la sesión anterior, que era el esquema de coherencia del caché. Entonces, coherencia del caché lo estuvimos hablando, Vladimir, que nos puede ocurrir por dos situaciones. La primera situación es que tenemos varios núcleos que modifican una misma dirección de memoria y otra es de que tenemos nuestro caché local en un núcleo, modificamos ese dato en el caché. Es muy costoso el escribir ese dato hacia abajo, entonces vamos a tener una inconsistencia en lo que hay en el L1, que es nuestro caché local, versus en la rama abajo en la jerarquía. Entonces, y vamos a ver estos casitos de coherencia. Vamos a leer esto lentamente. Entonces, le digo vamos a ver a quién puede ser, a Saúl. Una lectura del procesador P en la dirección X. Entonces, lectura de P en la dirección X después de una escritura de P en la dirección X, sin que haya escrituras a X de otro procesador entre la escritura y lectura de P, siempre retorna el valor escrito por P. ¿Tiene eso sentido o no? Literalmente es yo, P, escribo en X, leo justo después de que escribí, me tiene que devolver lo último que escribí. Escenarios donde eso podría cambiar. Vimos el escenario donde tenemos un data center donde la memoria es asimétrica, la memoria que está cerquita es rápida, la que está lejos es lenta, y si el dato no se ha escrito a través de los distintos niveles de la jerarquía del sistema está mal diseñado, el dato es inconsistente. Entonces, básicamente siempre se nos tiene que retornar el último valor escrito por el procesador. Eso no hay mucho que no se crea. Michael. Por ejemplo, escribir. Ok, cuando usted escribe en RAM es algo que viene desde más arriba. Tu pregunta, entonces, la pregunta de Michael que hizo acá en el video es si, por ejemplo, L3 puede escribir en RAM, correcto. Esto puede ser generalizable. Entonces, recordad que tenemos L1, todo lo que está en L1 tenemos L2 y todo lo que está en L2 tenemos en L3. Lo que tenemos que saber, estimado Michael, es que L1 es más pequeño que L2. Entonces, por algoritmos de reemplazo, tenemos un bloque de L1 que tenemos que sacar. Este bloque está incoherente. Dígase, no se ha actualizado eso que vamos a sacar en el resto de la jerarquía. ¿A qué me refiero con eso, Michael? Que el CPU estaba escribiendo en una misma dirección, pum, 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 y esa dirección es lo que está distinto. Ese cambio únicamente está en L1, pero no está en L2 ni en L3. Todo se ha mantenido localmente en L1. Sí. Cuando llega un algoritmo de reemplazo a sacar ese bloque L1 para meter otro, es donde se da el write through, donde se actualiza hacia los niveles más bajos de la arquitectura, L2, L3 y RAM, cuando ya lo vamos a sacar. Es como una de las políticas que se puede tener. No es que únicamente, ok, eso es generalizable de L2 para L3. Hay algo que está en L2 que va a salir si está sucio, se actualiza en L3 y en RAM. Pero, Michael, difícilmente algo que en L2 esté sucio no va a estar actualizado en L3. ¿Por qué? Porque una vez que salió de L1, que L1 es con lo que se comunica directamente con el procesador, todo se actualiza para abajo. Entonces, la pregunta tuya podía darse entre L1 y lo demás de la jerarquía, pero si tenemos un esquema write through, que es escribir hacia abajo, write through, no sea de que solo L3 actualice RAM. ¿Me explico? Entonces, muy bien, vamos a continuar con este otro casito. Dice, Saúl,
Una lectura de un procesador en la dirección X después de la escritura de otro procesador a la dirección X, procesador A lee X, entonces después de que procesador B escribe a X, retorna el valor escrito por B si en el tiempo de lectura y escritura no hubo otra escritura a X. Es algo que parece evidente, ¿verdad? Tenemos dos procesadores, B escribió, A lee y A tiene que leer lo que B escribió. ¿Por qué tenemos que plantear cosas tan evidentes, Sofía? Porque A y B tienen su caché, el cual no es compartido, es local, y un cambio de B puede haber quedado únicamente en el caché de B sin actualizar RAM. Lo que hace que cuando A necesita ese dato, lee RAM y lee un dato incoherente. ¿Me explico? Entonces, esto no es tan evidente. Pueden darse esos escenarios y ahora lo que vamos a ver es esquemas que para cuando se dan estos escenarios se cumplan. Porque si lo hacemos de una manera ingenua, no se actualiza RAM y leemos un dato mal. ¿De acuerdo? Fácil o difícil. Muy bien. Tenemos otro. Las escrituras a la misma dirección de memoria son serializadas. Esto quiere decir dos escrituras a la misma ubicación de memoria realizada por dos procesadores deben ser vistos por el mismo orden por todos los procesadores. Quiere decir que A escribe a una dirección de memoria en RAM y B a la misma dirección de memoria. Ambos escriben a una misma dirección de memoria. Pueden aparentar simultáneas. Sin embargo, tiene que haber un mecanismo que dijo, no, A escribió primero y después B. Y el último valor que ven todos fue el de B. Eso tiene que quedar definido. No pueden haber percepciones distintas. Y esto involucra mecanismos de coordinación entre A y B para que ellos sepan quién llegó primero. Y eso tiene que garantizarse. Nuevamente, Sofía, eso puede parecer sumamente sencillo, pero si se hace de una manera ingenua, no se cumple. Entonces, las primeras propiedades que vimos es la primera, preserva el orden, esperaríamos que sea ciertas en microprocesadores. La segunda es la visión coherente de caché, de que B escribe, A lee, A tiene que leer lo que B escribió. Y la tercera es que todos los procesadores deben ver las escrituras con el mismo orden. Estas tres propiedades garantizan la coherencia de caché. Y vamos a ver más adelante esto protocolos de coherencia. Entonces voy a cortar el videito acá.